en esta tarde, Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Grande es tu misericordia, Señor, porque nos das la vida, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno por nosotros. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, el privilegio que estamos todavía aquí en la tierra, mi Dios, mi amado. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos, Dios Todopoderoso. Te doy gracias, Señor Jesús, porque los que ya han llegado, mis hermanos, Padre, mis hermanas, los niños, Padre, y que tú nos traigas con bien, Señor Jesús, para que ellos te alaben y glorifiquen tu nombre. Dios Todopoderoso, te agradezco, mi Señor, porque tú eres bueno, tu amor tan grande hacia nosotros, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Señor, Padre. Oh Dios de los cielos, Padre bendito, digno eres, Señor. Gracias, Padre, en esta hora, en este momento, Señor. Padre de los cielos, yo cubro, Padre, a mi hijo, Señor, a mi hija Elizabeth, Padre, mi hija Evita, Padre Santo. Cubrimos los instrumentos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pido también por la vida de mi hermano Dani, Señor, por mi hermano Daniel, también mi hermano Brian, Padre, oh Dios de los cielos, mi hermano Flor, Padre Santo, conoce los corazones, Padre Todopoderoso, y en esta tarde, Señor, te invitamos, bienvenido, que tú seas, Señor, nos diriges, Espíritu Santo, Señor, quita toda distracción, Jesucristo, todo sueño, toda preocupación, toda enfermedad, Señor, por tu sangre preciosa estamos cubiertos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que tú nos traigas con bien, Padre, que tú nos traigas tus hijos, Padre mío. Te bendecimos que tú nos traigas bien mi familia, mi descendencia, para que estén aquí alabándote y glorificándote tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por la vida de mi esposo. Gracias, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, por el milagro que nos estamos viendo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que permite, Señor, este ratito mi esposo, Padre. Gracias, Espíritu Santo, te alabamos, Padre, glorifico tu nombre. Yo no me cansaré, Señor, a darte las gracias, Padre. Padre mío, Señor bendito, santo eres, Señor, en esta hora, Padre Jesucristo. Cancelamos todo espíritu, Señor, todo espíritu de pereza, todo espíritu de flojera, Señor. Abre tus gargantas para que te alaben como si fuera último día de su vida, Señor, porque tú eres bueno y tú quieres escuchar, de escuchar, te
estamos por entonar los cantos son para Dios. Amén. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Pensar,
Muchas cosas en el ambiente espiritual pasan, pero lo más importante
Dios grande, fuerte,
a las redes sociales y los veo ahí, son felices, cotorrean, se ríen y todo lo demás. Lo tenemos que hacer también para la gloria de Dios. A su nombre. Cuando verdaderamente alabamos y glorificamos a Dios, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay armonía. ¿Sí o no? Bueno, por favor, entonen este canto, yo te busco. Amén. Cantemos con gozo, con entendimiento este canto. Gloria a Dios. Mientras van buscando, ahorita les digo la cita para que no se me entretenga o pierda la atención en cuanto al coro. Amén.
Usted vino a un culto donde vino a alabar y a glorificar a Dios, ¿sí o no? No vino a un funeral, sino vino a servir al Dios vivo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Ya lo encontraron la porción bíblica? Vamos a darle lectura alternadamente. Gloria a Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, a mí y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Ok. Bueno, tomen su asiento, acomódense bien, gloria a Dios, seremos breves, gloria al Señor. Detalles importantes para nuestro milagro. Amén. Detalles importantes para nuestro milagro. Esta preciosa y tan, amado hermano, conocida historia de la sanidad que nuestro Señor Jesucristo realizó en la vida del criado de un centurión. Amén. Nos permite visualizar algunos detalles muy importantes que para muchas veces no tomamos en cuenta cuando estamos clamando por un milagro a nuestro Dios. Pensamos que Dios no nos escucha. Pensamos que Dios no nos oye. Pero dice la Biblia que Él es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Él sigue obrando poderosamente en medio de su pueblo. Hay sanidades, hay prodigios, hay liberaciones, amado hermano. Hay restauraciones en el pueblo de Dios. Pero necesitamos accionar nuestra fe. Necesitamos, amado hermano, creerle a nuestro Dios. Por supuesto, amados hermanos, tenemos que reconocer que los milagros se hacen realidad principalmente cuando nuestra necesidad y nuestra fe se conectan al amor y al poder de nuestro amado Dios. Pero tenemos también que comprender que el Señor mira lo que los hombres no ven. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestros sentimientos. Él conoce nuestras emociones. Por lo tanto, Él te conoce perfectamente. Tú te puedes esconder delante de los hombres. Tú puedes decir: aquí no me pueden ver. Pero Dios te ve en todo lugar. Amén, Señor. Por eso dice la palabra: tenemos que andar con mucho cuidado. Tenemos una nube de testigos que nos están viendo, que nos están observando cómo es nuestro comportamiento. Por lo tanto, al Dios que adoramos es un Dios invisible, es un Dios que está en todo lugar. Amén. Por eso tenemos que andar con mucho cuidado, siempre agradando a nuestro Dios con nuestro comportamiento. A su nombre. Quizás nos pueden parecer pequeños detalles, pero hacen una diferencia para nuestro Dios. Veamos en el texto que hemos leído cuáles son esos detalles importantes para nuestros milagros, para nuestra sanidad, para nuestra restauración. Amado hermano, el primer punto que quiero tratar es, primer detalle importante, la humildad del centurión.
la humildad del centurión. ¿Cuántos somos humildes? ¿Y cuántos somos soberbios? ¿Cómo es el comportamiento de un soberbio? ¿Todo lo sabe? Todo lo puede, no le interesa el comentario de la gente, ni de los demás. Y dice, no tengo necesidad de ellos. Pero tú y yo somos humildes porque somos hijos de Dios. Dice el Señor Jesús, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero si no somos humildes, amados hermanos, ¿qué vamos a encontrar? Quizá habrá soberbia en nosotros. Pero Dios ya nos limpió, Dios ya nos liberó, Dios ya nos santificó y ahora tú y yo somos verdaderos hijos de Dios. Que tenemos que practicar la humildad, la sencillez. Amén, gloria al Señor. Aquí dice, amado hermano, la humildad del centurión. Según el verso 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión que rogándole. ¿De qué manera le rogaba? Con humildad. ¿De qué manera le decía al Señor, Señor, sana a mi criado? Gloria al Señor. Veamos primeramente quién era un centurión. ¿Cómo era un centurión en aquel entonces? Gloria a Dios. ¿Cuál era su comportamiento el centurión? Era un oficial del ejército de la antigua Roma que tenía a su mando una centuria, es decir, tenía bajo su mando 100 soldados. ¿Cuáles son las características de este centurión? Eran respetados y temidos como soldados profesionales de gran imperio. Los centuriones eran escogidos por sus cualidades. Amados hermanos, primero eran fuertes y resistentes. Gloria al Señor. Tenían templanza y capacidad de mando, además de confiar con considerable influencia y autoridad. Un centurión tenía poder y autoridad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y a veces, hermanos, dice la Biblia, Dios nos puso por cabeza y no por cola. Y a veces andamos de cola. ¿Por qué? Porque no asumimos nuestras responsabilidades. No hemos asumido nuestros derechos y privilegios que nos da el Señor Jesús. Hace rato estuve tratando del mensaje. ¿Por qué nos metemos en problemas? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente no hemos aprendido la lección. Porque verdaderamente, hermanos, seguimos cometiendo varias tonterías en nuestra vida. Y Dios quiere que tú y yo verdaderamente tengamos esa autoridad ante la sociedad que Dios nos ha puesto. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos son débiles? Tienen debilidades de un vicio, de una adicción. ¿Cuántos, amados hermanos? ¿Por qué no tenemos esa autoridad, esa influencia? Gloria a Dios. ¿Por qué, amados hermanos, la gente nos mira y dice la gente, para ser como Él, prefiero no ir con ellos? A veces damos motivos. Este hombre era fuerte. El centurión era con cualidades de autoridad, amados hermanos. Y era respetado. Y tú y yo a veces ni el diablo nos respeta.
nos zarandean, nos pisotean, nos ponen en vergüenza. Ya es el momento que tú y yo nos levantemos. Dice la Biblia, mira que te mando que te esfuerces. Amén. Amén. Y también dijo Jesús, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Tú ya tienes la palabra, tú ya sabes la palabra, haz la tuya. Amén, gloria a Dios. Que verdaderamente las promesas de Dios empieces a disfrutar cada día. Amén, gloria al Señor. Las cualidades de este centurión, amado hermano, eran considerable influencia y autoridad. Es decir, que un centurión era un hombre acostumbrado a dar órdenes, a ser obedecido, a ser respetado, admirado y temido. Como vemos, este hombre se humilló, él vino delante de Jesús, él vino a buscarlo. Como autoridad, él hubiera podido mandar o a llamar a Jesús por medio de un mensajero o por medio de otro soldado, amado hermano. Pero a él no le interesó la crítica. Él vino y se humilló, amados hermanos, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces, amados hermanos, venimos a la iglesia y ¿cuántos de ustedes practican de venir a postrarse aquí, a arrodillarse? A veces venimos porque ya es tarde, ya, pues ¿cómo me voy a arrodillar? No, pues se ensucia mi lindo pantalón o lo que usted traiga. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Y si tú no vienes y no, si tú no te arrodillas, arrodíllate así, ahí en tu banca, en tu silla, amigo de Dios. Pocas personas lo hacen. Gloria a Dios. Y esas personas digo, Señor, gracias porque todavía hay humildad. Amén, gloria al Señor. Pero hay otros que vienen y se sientan. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Este hombre nos da un gran ejemplo. Gloria al Señor. Esperemos que verdaderamente tú y yo aprendamos algo. Este debe haber sido algo que admiró a todos los que rodeaban a Jesús. Ver a un centurión rogando por algo a un judío. Este hombre fue humilde y se humilló a sí mismo para venir delante del Señor, para clamar por un milagro. A este hombre no le importaron las burlas que pudieran hacer de él, de sus compañeros o los soldados que estaban bajo su mando. No le importó, amado hermano, lo que dijeran los demás, sino que verdaderamente vino a pedir un favor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lastimosamente muchos cristianos queremos milagros, pero no queremos buscar del Señor. Somos necesitados, pero no rogamos. Ni siquiera oramos. Hay soberbia en nuestro corazón. Muchos somos los que nos enojamos cuando estamos pasando por problemas, por situaciones difíciles. Porque nadie nos visitó, porque el triste pastor ni siquiera tuvo tiempo para ir a orar por nosotros. Y empezamos a hablar mal de nuestro líder. Pero hermanos, entendamos y comprendamos que Dios siempre está con nosotros. Un día a una mujer la ministré y le dije, si tú no pones de tu parte, aunque venga el más ungido de Dios, pero no vas a salir de esa crisis. Y seguir perdiendo tiempo, definitivamente Dios te bendiga. Gloria al Señor. Tenemos que poner de nuestra parte. Gloria a Dios.
Lo que nos corresponde lo tenemos que hacer nosotros. Y lo posible lo tenemos que hacer nosotros. Y lo imposible lo hace ¿quién? Cristo. Amén, gloria al Señor. Vemos, amados hermanos, muchos somos de los que nos rebelamos con Dios, de los que nos enojamos con Dios, pero no ponemos algo de nuestra parte. El Salmo 111, 2, ahí dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Con otras palabras, las promesas de Dios son para los hijos de Dios. Y tú eres una y un hijo de Dios. A su nombre. Gloria. El corazón bueno del centurión. Vamos a ver el corazón bueno del centurión. Según el verso 6 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Con otras palabras, mi criado, mi esclavo está gravemente. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces vemos enfermos? Quizá de nuestra propia familia, quizá a nuestros hermanos en Cristo. Y a veces ni siquiera les decimos cómo están, ya van bien, cómo van mejorando, van empeorando, o cómo está. Gloria a Dios. Ahora que se han inventado las redes sociales, hermanos, puedes llamar, una videollamada, háblales, gloria a Dios, salúdalos, pregúntales, ora con ellos, gloria al Señor. Ahora la tecnología te ayuda mucho y nos ayuda mucho, gloria a Dios, para que tú y yo verdaderamente estemos orando por los necesitados. Gloria al Señor. Este hombre, amado hermano, le interesó tanto a su criado. Ese centurión vino delante del Señor rogando, pero no por un milagro para sí mismo, sino para que el Señor hiciera un milagro en su criado, que estaba paralítico y gravemente atormentado por la enfermedad. Tenemos que comprender, amado hermano, que en esta época los criados eran prácticamente objetos que eran propiedad de sus amos. Pero este centurión tenía un corazón lleno de amor, tenía un corazón bueno, que no podía ser indiferente ante el dolor de su criado. A veces somos indiferentes nosotros ante el dolor, ante la enfermedad de nuestros hermanos, de nuestros semejantes. El Señor Jesús dice que tenemos que visitar a los enfermos, que tenemos que amar o respetar o ayudar a las viudas. Gloria al Señor. Y a veces no lo hacemos nosotros. Dice el Señor: forastero fui, estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve desnudo y no me cubristeis. Estuve enfermo y tampoco tuvieron tiempo para visitarme. Hermanos, tenemos que hacer algo y tenemos que vivir el Evangelio de la gracia, el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que adorar a Dios de todo corazón, amén, con todo nuestro entendimiento. Que cuando tú vengas, amado hermano, entrégate en la alabanza. A veces sí veo que muchos no nos sabemos el canto y nos quedamos callados. Pero hay que rogarle a Dios que ponga algo ya para que sea visible. Amén, gloria a Dios. Y a veces decimos: ¿quién lo va a hacer? Pues nosotros, hermanos, tenemos que hacer. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios.
¿Para qué? Para que de alguna manera el canto sea visible y así todos podamos cantarlo. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Estoy orando por un proyector o no sé, todo. Y todo cuesta. Gloria al Señor. Pero también digo, Señor, compro eso, pero veo que, mejor sigo juntando para el techo de la iglesia. Amén, gloria al Señor. Mucha necesidad. Pero lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Amén. Tenemos que dejar que la mano de Dios se mueva poderosamente. Tú tienes que ser bendecido para que tú puedas compartir con alegría y con gozo. Amén. Este hombre, amados hermanos, sentía el dolor de su criado. Eso nos hace hacer reflexionar que muchas veces nosotros estamos clamando por un milagro para nuestra vida, pero estamos siendo indiferentes ante el dolor, la enfermedad y la necesidad de nuestros prójimos. Queremos que el Señor se ocupe de nuestras necesidades, pero no nos importan las necesidades de los demás y muchas veces los menospreciamos. Es como aquel, amado hermano, un gran rico, suena el teléfono y entonces contesta, hermano, y se escucha una voz y le dice: yo soy Jesús de Nazaret. A las 10 de la noche iré a tu casa, cenaré contigo. Este hombre fue a su casa y les dijo a sus criados: preparen la mejor mesa, preparen el mejor mantel, los instrumentos para el servicio de esta cena. Amén. Y dice que hicieron todo, el mejor banquete y todo, porque venía Jesús de Nazaret a cenar en esa casa. Sorpresa, a las 10 de la noche toca uno por diosero ahí. Y dice: tengo hambre, ¿no tienen para que me regalen un taco? Y este hombre le dijo: salte, estoy esperando a otra persona de mucha categoría, a otra persona más importante. Salte. Hermanos, y lo estuve esperando y nunca llegó el Señor Jesús. A las 2 de la mañana suena el teléfono. Le dice: yo soy Jesús de Nazaret. Oye, Señor, me fallaste, te estuve esperando. Oye, ¿qué te crees? Y no llegaste a mi casa. Y el Señor le dijo: sí llegué, pero me despreciaste. Con otras palabras, a veces, hermanos, nuestra soberbia, no podemos ver la mano de Dios en nuestras narices. Amén. A veces el Señor ha obrado poderosamente en nuestras vidas y a veces como que se nos olvida, como que verdaderamente lo pasamos por alto. Pero tú y yo, todo lo que el Señor ha hecho por ti y por mí, tenemos que ser agradecidos. Amén, gloria al Señor. Así como los 10 leprosos fueron limpiados, sanados, y uno de ellos se acordó y regresó y le dijo: Señor, gracias. Y el Señor Jesús le dice: ¿y los otros dónde están? Amén. Que tú verdaderamente seas un buen agradecido como fiel cristiano, como fiel seguidor de Cristo. A su nombre. Ok. Muchos de nosotros estamos orando para que Dios nos ayude a nuestros problemas. Pero, amado hermano, no hemos querido ayudar a los que nos han pedido ayuda, a nosotros. Muchas veces los hemos humillado.
Hay una cita bíblica, hermanos, por favor. Proverbios 21:13. Quizá nuestro corazón está cerrado ante la necesidad de nuestra propia familia. Pero queremos que Dios abra las ventanas de los cielos a nuestro favor. Y ahí dice Proverbios 21:13. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y yo seré oído. Y no será oído. Amén, gloria al Señor. ¿Es cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos cerrado el corazón? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente no entendemos, no lo comprendemos? Pero Dios siempre es misericordioso. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Si estamos clamando por un milagro de Dios en nuestra vida, ¿por qué no nos preguntamos cómo está nuestro corazón? Amén. Tercer detalle importante, la fe del centurión. La fe del centurión. Y dice la Biblia, hermanos, ahí que le dimos lectura, del 8, del 7 al 10, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué fe tenía este hombre romano? Gloria a Dios. ¡Qué fe! Sorprendente, motivante, y que el Señor lo impactó. Jesús fue impactado por las decisiones, por las declaraciones del centurión. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Y dice el 9, porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén, gloria a Dios. Hermanos, a veces es sorprendente que te recuerden los incrédulos. No sé si tú te ha pasado, pero yo un día me dijo una persona, pues hay que creer en Dios y Dios obrará poderosamente. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Pellizca el que está durmiendo, al que está a su lado. Pellizquelo fuera. Gloria al Señor. La fe del centurión. Amén, gloria a Dios. Filemón, ¿tienes fe o no tienes fe? Amén, gloria a Dios. Sea sincero. Pues hay una pequeña debilidad, la verdad, también como ser humano. Hay una... Pero no, entonces no le has hecho o no le has dicho al Señor Jesús, Señor, te he hecho mis ansiedades sobre ti. Mire, hermano, Y Él es mi paz. le voy a ser sincero. Yo ya ayuné, ya oré por mi pie. Y pues gracias a Dios ahí va. Pero también me ha costado tiempo, años. Y a veces como ser humano, pues sí me igual la fe. La verdad, soy sincero. Pero de que Dios existe, existe Dios. ¿Ya lo puedes controlar tu carácter o tu carácter te controla? No, ya puedo controlar mi carácter, gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén, gloria al Señor. Amén. Este hombre sabía perfectamente quién era Jesús. Amén, gloria a Dios. Y tú y yo sabemos quién es Jesús. Amén. Gloria al Señor. Por eso lo llamó Señor. Él sabía que la palabra de Jesús tenía autoridad y tenía poder. Amén, gloria a Dios. Que solamente con su palabra la enfermedad de su criado sería
sanado. Ese centurión sabía que Jesús no tenía necesidad de entrar a su casa, pues su palabra tenía poder sobre toda enfermedad. Por lo que Jesús dijera se tenía que hacer realidad en la vida de su Creador. Lastimosamente, muchos de nosotros creemos que esa autoridad la tiene la palabra de los hombres, pero que la ciencia médica dice la última palabra, pero que los análisis que nos hemos hecho dicen que es la última palabra sobre nuestra vida. Lo que las posibilidades nos dicen es la última palabra, y sin menospreciar a la ciencia médica ni al conocimiento humano, amados hermanos, pues son de mucha bendición como instrumentos de Dios, pero tenemos que declarar una verdad espiritual. En este mundo la última palabra lo tiene nuestro Dios. Gloria al Señor. Lo tiene nuestro Dios. Hay muchas sectas que han salido, y por eso tuve la necesidad de predicarles la marca de la bestia. ¿Y qué es la marca de la bestia? Y que no sé qué. Y una triste señora llega y dice: ay, ya me va a poner la marca, ¿verdad? Y le dice el enfermero que estaba ahí vacunando, le dice: sí, le voy a poner el primer chip. Y la segunda cuando venga la segunda, le voy a poner cuánto quiere de saldo. Amén, gloria al Señor. Dice el Señor: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Que tú y yo verdaderamente tengamos esa convicción firme, gloria a Dios, esa fe, a su nombre. Gloria. Aunque nos digan te vamos a matar porque eres cristiano, digas con firmeza y con seguridad: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, no lo veo tan convencido, por eso no se quiere morir. Qué bueno, gloria al Señor. A su nombre. Gloria. Ok. Vuelvo a repetir, este mundo, la última palabra lo tiene nuestro Dios. Y nosotros lo tenemos que creer y tenemos que confiar en la palabra de Dios. Mateo 28, 18 dice esto: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Y el Señor les dijo a sus seguidores: yo les doy autoridad. Amén, gloria al Señor. Para atar y desatar bendiciones a su nombre. Gloria. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Creo que hemos perdido esta visión. Oramos por una triste gripa y ni sana el cristiano ahí. Hermanos, hay mucho por qué aprender del Señor, del centurión, de esa fe viva, de esa fe que sorprendió al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el momento que tú y yo nos levantemos con la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Porque tú tienes la autoridad de Dios. A Moisés se le dijeron: ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo: una vara. ¿Y qué le dijo el Señor? Avienta, arrójala al suelo. Y cuando fue arrojado, ¿qué apareció? ¿Víbora o culebra o serpiente? Amén. Y todavía dijo Jehová Dios, le dijo a Moisés: tómala por la cola. ¿Y qué dijo Moisés? Voy corriendo, Señor. No le tuvo miedo. Amén, gloria al Señor.
Y todo le dijo, tómala por la cola. Y cuando la tomó se convirtió en vara. Esa es la señal que le dijo, que te estoy dando, que estoy contigo. Vete y preséntate al faraón. Amén. Tu Dios te ha dado autoridad. Amén. El Espíritu Santo mora en ti. Por lo tanto, si no quieres crecer, que los chismes de la iglesia te afectan, perdóname, no te deben de afectar, ni los comentarios. Al contrario, que te afecte lo que diga Dios de ti. Amén. Por lo tanto, sigas creciendo en esa fe, en esa seguridad que lo tiene nuestro Dios. A su nombre vuelvo a repetir el texto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si estamos clamando a Dios por un milagro, tomemos el tiempo de revisar en nuestra vida cómo están esos pequeños detalles. Pues solamente en estos detalles está la clave que falta para recibir el milagro que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Amén. Hay cristianos andan todavía mendigando pan. Y cuando dice la palabra, he sido joven y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigue pan. Amén. ¿Sí o no hay trabajo todavía para los hijos de Dios? A su nombre. Pregunta a Jonathan, ¿sí o no hay trabajo para los hijos de Dios? Si no nos vamos a ir a pasear hasta acá, allá, tantas cosas. Gloria a Dios. De veras, qué bueno, gracias a Dios. A su nombre. Yo glorifico a Dios y alabo, qué bueno que tu pueblo sea bendecido. Porque la promesa de Dios está con nosotros. Sigamos creyendo, sigamos creciendo en fe. Amén, gloria al Señor. Imitamos la fe de este centurión. A su nombre. Así es, amados hermanos. Ángela, por favor, ¿puedes venir a hablar con el sermón de esta tarde? Gloria a Dios. Puestos de pie, hermanos, por favor. Hermanos, en esta hora de la tarde, ¿cuántos nos gozamos con el mensaje de hoy? ¿Cuántos nos vamos contentos, dichosos porque el Señor habló a tu vida hoy? Inclina tu rostro, hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque a través de tantas pruebas, tantas luchas, yo creo que el mensaje decía mi sobrina, nos cae como bomba, porque muchas veces no somos humildes, muchas veces no le creemos al Señor, muchas veces nos ha menguado nuestra fe, y es ahí cuando somos probados, ¿sí? En el desierto somos probados nuestra fe. Entonces dile al Señor en esta hora: gracias por haber hablado a mi vida y ayúdame a aumentar mi fe. Padre bendito que estás en el cielo, te agradecemos, amadísimo Señor, porque nos has permitido este privilegio de escuchar de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú sabes de qué tiene necesidad tu iglesia. Muchas veces no hemos creído, Padre, aquí, donde no hemos puesto la confianza, esa fe, Señor. Muchas veces mengua nuestra fe, Padre, porque nuestras debilidades no las ponemos, Señor, a tus órdenes, para que tú pongas ese, Señor, ese sentir, ese deseo de cambiar cada día, Padre amado. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has estado con nosotros, nos has ayudado, nos has infundido fuerzas, Señor. Gracias, Padre. Aumenta nuestra fe, Señor, como la del centurión, Padre. Aumenta nuestra fe cada día, Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no te agradamos, Padre. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, Señor,
ha menguado, Padre. En esta hora te pedimos perdón, porque dice tu palabra que sin fe, Señor, es imposible agradarte. Y creemos que este día, Padre amado, queremos agradarte desde ahora en adelante, Señor. Aumentanos cada día nuestra fe. Dice tu palabra que aunque fuera nuestra fe como un grano de mostaza, Señor, haría grandes cosas, Padre amado. Pero ayúdanos cada día a poner la confianza en ti. Muchas gracias, Padre, por todas las bendiciones. Bendice este mensaje, Señor. Que haya caído, Señor, en buena tierra, Padre. Que lleve fruto al 100%, Padre. Gracias, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para que fluya, Señor, cada día tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Así, hermanos, vamos a cantar un canto. Gloria a Dios.